Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a nuestro evento del día de hoy. Ya nos acompañan algunos de nuestros panelistas, a quien tengo el gusto de saludar, a la maestra Pérez Ponce, un gusto saludarla, maestra. Hola, buenos días. Maestro, ¿cómo está? Creo que también está con nosotros Néstor, y quisiera ver si la maestra Jessica nos va a poder acompañar. ¿Qué Si tal, no, estimado amigo? Buenos días. ¿cómo estás, mi querido Néstor? Buenos días. Maestro, buenos Todo. días. Si me permiten, para no retrasarnos más, voy a proyectar sus semblanzas y presentarlos para que podamos dar inicio puntuales al evento, si están de acuerdo. Permítanme nada más proyectar. Espérenme, porque no carga la plantilla del currículum. Un momentito, por favor. Ya se ven las semblanzas, Juan. ¿Ya? Ya. Acá, es que yo no la estoy viendo, fíjate. Ya me aparecieron. Gracias, Jess. Hola, Bien, hola. empezamos con el maestro Raúl Melgar Díaz, coordinador del Comité Técnico y de Estudios en Compliance Fiscal en la World Compliance Association, nuestro capítulo México. Abogado especialista en litigio estratégico, fiscal y administrativo. Asesor corporativo de consejos de administración y comités de empresas familiares. Especialista en negociación empresarial. Asesor en derecho preventivo laboral y asesor en compliance legal. En la última década se ha dedicado a impulsar una visión de la nueva generación de la abogacía, definiéndose como abogado empresarial para las habilidades con las que cuenta. Es socio director jurídico de la firma MD Consultores en Negocios SC, con más de 16 años de experiencia en las ramas que se especializa. Formado como licenciado en Derecho por la Universidad Mesoamericana en el estado de Oaxaca, también es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana, Campus Tijuana, maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, Campus Tijuana, y cuenta con un máster iberoamericano en Compliance otorgado por la Universidad de Salamanca, España, así como ha cursado diversos diplomados, cursos y entrenamientos en las ramas que se especializa. Ha sido expositor y conferencista en distintas asociaciones e instituciones como el Foro de la ONU a través de la Oficina contra la Droga y el Crimen, para ser voz partícipe, para construir la campaña de prevención del lavado de dinero en México, en diversos congresos, encuentros y foros de World Compliance Association, Capítulo México, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León, diversos foros del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, congresos internacionales de la Asociación de Profesionistas de Compliance AC, foros de colegios de estudio de Derecho Baja California, AC, entre otras organizaciones enfocadas a la capacitación y al desarrollo profesional. Le damos la bienvenida al maestro Melgar. Gracias. Tenemos también con nosotros al maestro Néstor Gabriel López López, vicecoordinador del Comité Técnico y de Estudios de Compliance Fiscal en la World Compliance Association, Capítulo México, promotor de la cultura fiscal y patrimonial en Tax and Business Culture Promoter, titular del programa en redes sociales Conciencia Fiscal y Negocios, doctorante en Derecho Fiscal, maestro en Impuestos, abogado contador público certificado, cuenta con la especialidad fiscal y general por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y por la UIF en prevención de lavado de dinero, miembro de diversas organizaciones profesionales y empresariales. Actualmente es vicecoordinador del Comité Fiscal de la World Compliance Association, Capítulo México, integrante de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, presidente de la referida Comisión Fiscal de la Coparmex en Chiapas, presidente de la Comisión de Innovación y Tecnologías Tributarias de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas, consejero del Fomento Económico de Chiapas, especialista en concursos mercantiles, acreditado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en México, cofundador y director de Asuntos Normativos de Consultores Empresariales Internacionales en México, cofundador ISBE International, con presencia global, catedrático de posgrado, articulista y expositor de diversas instituciones académicas, profesionales y empresariales en México y Latinoamérica, miembro y expresidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, combate al financiamiento al terrorismo y anticorrupción del Colegio de la Región Centro Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miembro honorífico internacional en The International Institute of Corporate Ethics and Compliance, embajador en Chiapas de Top Compliance and Risk Management Community,
investigador honorario de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Damos también la bienvenida al maestro Néstor Gabriel López López. Estimado amigo, Me buenos permite- días. Muchas gracias a ti, Ángel, todos aquí presentes. Muchas gracias, maestro. Damos también la bienvenida a la maestra Rubí Aletia Pérez Ponce. Es la directora global jurídica en Grupo Bimbo y coordinadora del Comité Técnico y de Estudios de Compliance Laboral y Previsión Social de nuestra World Compliance Association, Capítulo México. Licenciada en Derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, graduada en el año 2009. Con especialidad en Derecho Financiero y maestría en Derecho, ambas otorgadas por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos cursos, seminarios y conferencias, entre los que sobresalen el curso de Gestión de Riesgos Norma ISO 31000-2018, impartido por AENOR México, diplomado en Compliance, impartido por la Escuela Libre de Derecho, seminario Taller Desarrollo Protocolo de Investigación, impartido por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, introducción y manejo de la NMXS 17020 y MNC 2016, evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de unidad, impartido por la Entidad Mexicana de Acreditación y la Asamblea Nacional de Derecho Laboral. También participó con la ponencia denominada Naturaleza Jurídica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Se ha especializado en temas relacionados con cumplimiento de obligaciones en materia laboral, seguridad social, ambiental y de hidrocarburos, así como seguimiento en procedimientos administrativos en materia ambiental e hidrocarburos. Actualmente tiene a su cargo la Dirección Jurídica Global en el área laboral de Grupo Bimbo, en la cual ve temas laborales de seguridad social y corporativo en los diferentes países donde tiene presencia Grupo Bimbo, además de ser coordinadora del Comité de Estudios Laborales y de Seguridad Social de la World Compliance Association, Capítulo México, como ya lo mencionamos. Maestra Pérez Ponce, un gusto recibirla y saludarla. Nos acompaña también el maestro Ángel Escalante Carpio, secretario del Comité Técnico y de Estudios Fiscal en la World Compliance Association, Capítulo México. Abogado incorporado al ejercicio profesional en México desde 2005, egresado de la Escuela Libre de Derecho con mención honorífica. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, egresado de la carrera de Contador Público en la Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México. Ha asistido a diversos diplomados en materia de tributación internacional, incluyendo una certificación profesional avanzada en tributación internacional de la Oficina Internacional de Documentación Fiscal. Es profesional certificado en Anti-Money Laundering y Prevención de Financiamiento del Terrorismo por la Comisión Bancaria y de Valores de México, con amplia experiencia en materia de impuestos federales e internacionales, comercio internacional y prevención de lavado de dinero. Tiene más de 17 años de experiencia asesorando a diversos sectores. Es reconocido como uno de los principales expertos de México en asuntos fiscales complicados en donde se involucra tanto el litigio como la asesoría fiscal. Ha sido identificado como un abogado líder en México en materia de impuestos y comercio internacional por numerosas editoriales. ITR preseleccionó a la firma Escalante y Asociados como la mejor firma mexicana en materia fiscal en el 2017 y en el 2018. Participa activamente en diversas asociaciones y cámaras de comercio internacionales, incluyendo The International Bar Association, The International Chamber of Commerce y The Society of Trust and Estate Practitioners. Damos también la bienvenida al maestro Ángel Escalante. Muchas Tenemos gracias. al maestro Eduardo Estrada Borja, integrante del Comité Técnico y de Estudios Fiscales de nuestra World Compliance Association, Capítulo México, contador público egresado de la UIA, maestro en finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en administración por la UNAM y certificado ante el IMPC desde 2013. Participante en diversos diplomados, dentro de los que destaca el de Impuestos Internacionales impartido por el ITAM y Duke. Ha desarrollado sus prácticas profesionales básicamente en el área de impuestos, siendo colaborador en despachos como Cheves, OSY y KPMG. Fue servidor público, específicamente subadministrador de grupos de sociedades del SAT, y desde 2019 lidera la Dirección Fiscal de Barcel. También es miembro de la Comisión de Auditoría Fiscal y de la Comisión de Desarrollo Fiscal, ambas del Colegio de Contadores Públicos de México, miembro de las comisiones fiscales y laborales de la World Compliance Association, Capítulo México. Ha publicado diversos boletines en el Colegio de Contadores Públicos de México y ha publicado artículos en la revista Veritas, la revista Asesores, Forbes, la revista La CFA de la UNAM, el blog Dinero en Imagen, Puntos Finos, entre otros. Expositor en cursos organizados por la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México y de la World Compliance Association, Capítulo México, y catedrático en las maestrías de Impuestos y Finanzas de la Universidad Anáhuac. Pues damos a todos ustedes la bienvenida. Muchas gracias.
y quedamos a que nos indiquen quién inicia nuestro panel del día de hoy. Gracias, maestro Juan Fernando, su servidor Raúl Melgar, el coordinador. Pues, antes que nada, eh, iniciando este año con un gran panel que fue difícil, acomodar. No sé si se vaya a repetir este panel, pero bueno, es importante que se va a quedar grabado, eso va a ser lo más importante. Pues me es un placer para mí coordinar este comité y coordinar esta plática. Como ya lo saben, vamos a abordar el tema de cumplimiento para este ejercicio 2024 y lo vamos a hacer desde varios matices, desde el matiz laboral, desde el matiz de seguridad social, el tema fiscal interno y llamemos también el tema fiscal internacional que vincula por ahí un acuerdo muy interesante que nos va a platicar Ángel. Pero bueno, como saben, en este ejercicio, propiamente una reforma hacia una tasa impositiva, pues no existió, como ya ha pasado en los anteriores ejercicios. Sin embargo, hubo diferentes cambios en las normatividades que van a impactar evidentemente en las empresas, en los contribuyentes. No por nada el presupuesto o la ley de ingresos está contemplando más de 9 billones, ¿no? De recaudación, los cuales están distribuidos de diferente forma. Y empezaremos a esta plática a algo que ha empezado a ser tan trascendental a raíz de algunos años, el efecto laboral que implica el incremento salarial y cómo impacta en las contribuciones, ¿no? Y para ello, nos va a hacer el favor nuestra querida amiga Rubí en dar comienzo a esta plática. Y si me permite, Rubí, en algún punto, pues a lo mejor te interrumpiré de manera muy breve, pero pues adelante porque es corto el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me podrían apoyar a presentar el template mientras les voy comentando? Justamente el miércoles me tocó participar en el webinar. Los weeklies que hacemos cada miércoles, que tiene una duración de 1 hora, y estábamos hablando de las diferentes reformas que ha habido en materia laboral. Una de ellas es el tema del salario mínimo. O sea, lo que se busca es que efectivamente en el 2021 aproximadamente el Congreso establece en la legislación secundarias que las alzas del salario mínimo se fijarán siempre por encima de la inflación. Y esta es una manera que se busca ¿para qué? Para poder proteger al salario mínimo en cuanto a que no sea superado por los índices de la inflación. Entonces, desde el 2018, este referente ha tenido un incremento real aproximadamente de 110%, pero hace falta más pues, para poder recuperar el valor adquisitivo del salario mínimo. Entonces, si bien es cierto, bueno, existieron estas iniciativas de la reforma constitucional para mejorar los salarios mínimos y las pensiones. ¿Para qué? Para que efectivamente, bueno, pues se pudiera salvaguardar toda la integridad respecto al salario mínimo. Entonces, en ese sentido, como sabemos, el último incremento al salario mínimo de esta actual administración pues fue un 20%. Entonces, con este ajuste se mantiene la política de recuperación del poder adquisitivo del referente al salario mínimo, y el cual pasó de 88.36 a 248.84 pesos diarios entre el 2018 y el 2024, que realmente, bueno, pues sí nos dan más o menos los números al 110%. Entonces, con un salario mínimo de 248 pesos diarios para este 2024 termina una serie de aumentos de este referente como no la hubo en décadas. Y fue justo este último ajuste que es importante, bueno, pues tener claro que el salario mínimo es un piso base. O sea, ¿a qué hace referencia? Pues prácticamente, como sabemos, es un referente para que a partir de esa cantidad se establezcan los pagos laborales, de acuerdo a lo que establece el artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo, el cual indica pues prácticamente que el salario debe de ser remunerado o remunerador y nunca menor al fijado como mínimo, teniendo como límite pues esta cantidad, y lo óptimo es que pues los ingresos superen esta cifra. Para poder fijar pues el importe del salario se tomará en consideración la cantidad y la calidad del trabajo que esté desarrollando el trabajador, y eso también lo señala el artículo 85 de la misma Ley del Trabajo. Ahora bien, por su parte, la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues sabemos que es la encargada pues de fijar cada año dicho referente, específicamente el consejo que tiene por nombre Consejo de Representantes.
y está integrado pues por una parte por unos representantes que son los sindicatos, por otra parte son empresas y el gobierno federal. Entonces, en esta negociación que se hizo para el aumento del 2024, el sector patronal pues llegó con una propuesta de aumento del 12% y los sindicatos con una petición del 25%. Y el gobierno, bueno, pues lo que se dio en estas pláticas fue de que no excediera un incremento menor al 15%. Entonces, pues finalmente en esas negociaciones la CONASAMI y los sindicatos defendieron y lograron, pues sí, el alza de un 20% para este año. Entonces, como sabemos, en 2018, bueno, pues cuando arrancó esta administración, el salario mínimo general se ubicaba en los 88 pesos aproximadamente. Y fue la primera vez que pues se logró un incremento significativo al 16% en el 2019. Y que este referente llegó a 102 pesos diarios aproximadamente. Entonces, han habido aumentos año con año del 22, del 15, el 22%, y bueno, pues este último del 22 para el salario mínimo. Entonces, como sabemos, en México existen tres tipos de salario mínimo. Desde el 2019 existe o está uno para la zona libre de la frontera, que consta de 24 municipios aproximadamente que colindan con los Estados Unidos y están ubicados pues en los estados fronterizos, que son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y en estos territorios el salario mínimo pasó del año pasado, que lo tenemos en 312 aproximadamente, a 374 pesos. Y este incremento, bueno, pues también fue del 20%. En el resto del país, en la mayor parte de México, el salario mínimo se quedó en 207 pesos aproximadamente. Y bueno, pues ya a partir de 2024 en 248. Entonces, otro tercer momento, otra clasificación de los salarios mínimos son los salarios mínimos profesionales. Entonces, sabemos que se trata pues de un listado de actividades económicas, profesiones, oficios o trabajos especiales cuya remuneración es ligeramente superior al del referente general y que estos van a estar regulados en el artículo 93 de la Ley del Trabajo. O sea, esa es la diferencia. Lo que nos dice la legislación es que estos salarios pues, no pueden tener un descuento o reducción, indica el artículo 97. Y aunque sí contempla en sus momentos pues, algunas excepciones por la pensión alimenticia, ya sea el pago de rentas, el cual pues, no puede exceder el 10% del salario, y pues los abonos se adquirió a lo mejor algún crédito Infonavit. Entonces, este salario pues se debe de pagar directamente al trabajador, solo en los casos en que esté pues imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. Y el pago, bueno, pues se va a hacer a la persona que se designe como apoderado mediante carta poder suscrita con los testigos, que es lo que establece la misma ley. Entonces, después de haber hecho todos estos análisis, pues existe el resultado de las políticas salariales. Y sabemos que, bueno, este resultado, pues es lo que se buscó con la reforma fue mantener el salario mínimo que fue un ancla, ¿no? Para poder utilizar el control inflacionario. O sea, ¿a qué se refiere esto? Pues realmente la narrativa nos dice de que el gobierno y las empresas pues era señalar efectivamente el incremento de estos referentes y podría verse reflejado en desempleos y en crisis económicas. Sin embargo, bueno, pues los estudios que realizó la CONASAMI, que están publicados en el mes de octubre, que ustedes pueden hacer las consultas, muestra que efectivamente, bueno, pues durante estos años los incrementos del salario mínimo no impactaron significativamente el nivel de empleo, pero sí tuvieron impacto en el ingreso laboral. Es decir, que las personas, o sea, tuvieron mayores ingresos porque lo que se hizo del 2019 al 2022, pues fue prácticamente el número de personas en pobreza se redujo, el estudio creo que dice 23 o 24% aproximadamente, debido al incremento del salario mínimo. O sea, entre otras palabras, lo que arroja estos resultados es de que aproximadamente entre 4 o 5 millones de personas que salieron de la pobreza entre estos años se vio derivado del incremento del salario mínimo. O sea, se atribuye exclusivamente a los incrementos del salario mínimo. Ahora, justo también con los aumentos salariales se vieron beneficiados pues las poblaciones inscritas en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y muchas de las empresas, muchos de este factor empresarial se inscribieron a estos programas para que los jóvenes pudieran tener pues un mayor acercamiento a las empresas, tener más pues, conocimientos y mayor años de experiencia sobre todo, pero pues también que reciben parte de las becas y parte de este salario mínimo. Entonces con esto, pues sí efectivamente se vio más a la alza, pero este es el lado positivo. También la parte como
cómo afecta a las empresas, pues sabemos que el incremento del salario mínimo no es aplicable a aquellas empresas que no pagan esa cantidad, porque existen empresas que, bueno, pues pagan por encima del salario mínimo. Sin embargo, pues sí puede tener un impacto en el resto de los negocios, principalmente en las pymes o en la microempresa, ¿no? Y em, este efecto tiene un incremento sobre el resto y es conocido por diversos nombres. Uno de los nombres que se les conoce en la práctica es el efecto faro. O sea, si bien es cierto, este beneficio de los colaboradores puede resultar un inconveniente para las empresas y más en tiempo de pandemia, ¿no? O sea, el efecto faro y las consecuencias de este efecto es el incremento del salario mínimo para este 2024. Sobre todo existen diversas organizaciones que le conceden el nombre de esto a las consecuencias derivadas del incremento del salario mínimo en un país. Y este efecto, bueno, pues tiene diferentes consecuencias y al estar ligado al salario mínimo es indivisible de la inflación del país. O sea, es decir, de acuerdo a los estudios que tiene la OIT, el Banco de México, la UNAM y el INEGI, las principales características del efecto faro es que uno, los trabajadores que perciben más del salario mínimo asocian el incremento con un alza en el costo de los productos, de la materia prima, de los productos básicos y por ende, bueno, pues solicitan un aumento proporcional. Entonces, si yo estoy ganando por encima del salario mínimo y veo reflejado como trabajador que hay un incremento en el salario mínimo, más personas pues le solicitan al empleador que hagan estos aumentos. Entonces esto puede ser también un menoscabo para las empresas. De ahí el nombre de efecto faro. Y además, bueno, otra de las implicaciones es la necesidad de incrementar el salario mínimo. Puede orillar a la empresa a incrementar el precio de los productos, de los servicios, de los bienes, y eso trae como consecuencia, bueno, pues afectar los márgenes de utilidad y las ganancias de otras empresas que quizá también se vean en la necesidad de subir el sueldo de sus colaboradores. Y de ahí va de la mano los empleos formales que pueden reducirse con la intención de que la empresa ahorre un poco de dinero y pueda costear la manufactura o una mayor cantidad de personal. ¿Por qué? Porque se ve reflejado el incremento del salario mínimo y eso trae como consecuencia también el incremento de las cuotas obrero patronal. Y otra también de las consecuencias es que en caso de que la empresa no cuente, pues, por decirlo así, con una estabilidad financiera que debería, debido a la situación actual, pues un incremento del salario mínimo o un costo de insumos por el efecto faro puede orillar a un despido numeroso y no solamente pues se va a ver afectado en esta parte social, sino también en la parte laboral, considerando que se hacen sin número de despidos, los patrones pueden ser sujetos, pues sí o sí, de reclamos, o sea, de demandas laborales, en caso de que, pues, un despido injustificado. Entonces ahí es donde vienen, ¿no? Pues, las negociaciones o las compensaciones o de tener que estar, pues, como lo dice la ley, ¿no? O sea, rescindiendo al trabajador tal cual, con todos los y cada uno de los parámetros. Entonces, si dos o tres empleados de esta empresa pues, deciden demandar de manera conjunta, pues sí puede llevar a estas pequeñas empresas pues a la quiebra, ¿no? Entonces, si bien es cierto, alguna de estas consecuencias tienen una connotación negativa, pues la realidad es que el impulso en el crecimiento del salario mínimo no está pensando para perjudicar a las empresas, sino más bien para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fortalecer su capacidad adquisitiva. O sea, sabemos que México en su momento ocupaba, creo el dato, el número 100 lugar 100 de 125 salarios mínimos, de modo que las personas que perciben esta cantidad difícilmente podrían solventar las necesidades diarias y contando, bueno, pues el precio de la canasta básica. Entonces, con este aumento paulatino durante estos últimos 5 años de salario mínimo, pues se ha buscado ofrecer a todos los trabajadores un trabajo formal y una situación laboral favorecedora. Otra, pues, alternativa al incremento salarial es que es complicada e incierta para todas las empresas, pues por no ofrecer un sueldo competitivo y puede ocasionar que tus mejores elementos pues busquen, o sea, busquen otras opciones. Entonces, en este caso se busca otro tipo de prestaciones, o sea, además del incremento, pero otras prestaciones que sean atractivas, pues, ¿para qué? Para poder permitirles a estos trabajadores pues un mayor poder adquisitivo. Uno de estos ejemplos pueden ser los vales de despensa o los vales de gasolina, pues siempre y cuando pues amerite la parte de gasolina derivado del trabajo, ¿no? Entonces, esto puede hacer un equilibrio en cuanto a los temas del salario mínimo. Con esto, bueno, pues terminaría la parte del efecto del salario mínimo. O sea, no sé si pausamos, hacemos preguntas. Sí, no, y gracias, Rubí, gracias por tu excelente exposición. Y aquí, pues en la reflexión, como bien lo mencionas, ¿no? Hay un incremento
que se ha venido dando en este sexenio, el cual, si bien es cierto, tienes rasgos positivos y rasgos negativos, también es cierto que a nivel Latinoamérica nos lleva de una posición de 19 países que tenía que contemplar la OECD, y que estamos en el lugar 16, nos lleva creo que al sexto lugar, ¿no? O sea, hemos ido avanzando en Sí, esa economía latinoamericana, pero pues sí, trae muchos contrasentidos también estos incrementos, ya lo mencionaste, el efecto o el reflejo de este incremento pues impacta en los productos y en los servicios, lo cual hoy lo estamos viendo que también tiene incidencia en inflación, ¿no? Entonces, quisiéramos pasar al punto con nuestro estimado Néstor López, que lo saludamos, para que él nos explique cuál es el impacto del incremento en el salario mínimo con las contribuciones de seguridad social y un ramo de los seguros que también nos va a impactar, que es el retiro cesantía y vejez, que hay una tabla por ahí que trae un incremento paulatino desde el 2020, si no me lo recuerdo. Entonces, es todo tuyo el micrófono, mi estimado Néstor. Muchas gracias, Raúl. Perdón, no te saludé al principio, estimado amigo. Estoy tratando de compartir, permíteme un segundo. A ver. Buenos días a todos. Bueno, feliz año, ¿verdad? Ya estamos a mitad de... Por cierto, hoy es quincena. A todos los que cobran la quincena, un fuerte Tienes toda la abrazo. razón. Yo tampoco dije que feliz año, pero un gusto volver a coincidir con ustedes en estos Pues, foros virtuales. ah, Adelante. bueno, tocándolo en la excelente participación de Rubí, yo vi tu foro, Rubí ya lo vi en Facebook porque no me inscribí a tiempo para el weekly. Muchas gracias por estos comentarios. Pues sí, puntualizar algunas cosas, ¿no? A mí me gusta siempre contextualizar numéricamente y la verdad que lo bueno que tenemos en estas perspectivas es de que nos podemos cerrar en función de la actitud del gobierno. Tú lo has mencionado, estimado Raúl, hay una expectativa de recaudación. Sin embargo, también es un año electoral. Entonces, sobre quién va a recaer esa expectativa recaudatoria? Entiendo que no va a ser sobre el grueso, así lo percibo personalmente, ¿no? Valga la expresión, porque pues es un año electoral, entonces va a recaer sobre aquellos grandotes cautivos que a la postre, como ustedes están viendo ahí en la lámina, pues representan 12,000 contribuyentes en México. A ver, un segundo. 12,000 contribuyentes en México, y pues lo toral es que este padrón de personas físicas de 82 millones a noviembre, hay un sesgo en la información, no pude encontrar la información de diciembre, sí de trabajadores del IMSS, no de contribuyentes porque no lo publicó el SAT, pero es importante entender de que sí va a haber una recaudación en estos puntos si queremos estimular a este sector que representa el 60% del padrón de contribuyentes, que son los trabajadores, y sobre todo esos 22 millones que están en el IMSS, que es lo total, porque vamos a ver en una comparativa que más de la mitad ya no trabajan en empleo de la iniciativa privada, lo cual es preocupante en México, en función de los últimos comentarios que voy a vertir. Pues la realidad es de que como que estamos matando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Con el salario mínimo. Entendemos la necesidad pues de alcanzar en esta recuperación del salario mínimo en beneficio de los trabajadores, ¿no? Bueno, aquí tenemos los datos, estos datos traducidos en el incremento para este 2023, que básicamente fue el último indicador, donde está centrado, y esto nos dice mucho cómo está nuestra economía. Esta demanda agregada que se genera a través de la construcción es ícono. Si no hay obra pública, evidentemente no va a haber ese estímulo de la demanda privada, es lo que más emplea. Luego miren cómo viene transportes, ojo, carteporte, otro tema que vamos a hablar, seguramente lo van a comentar por ahí, vean, en algunos aspectos. Bueno, comercio, y al final lo que más me preocupa es lo último, el tema agropecuario. Es decir, estamos dejando de producir los alimentos que México necesita. Y eso nos va a llevar en la pendiente, en un escenario de estar comprando cada vez más alimentos a países socios y estar dependientes. O sea, tenemos que voltear al campo nuevamente, y cualquier sexenio, cualquier plataforma de gobierno, política me refiero, debiera estar centrado ahí y no estrictamente en las actividades comerciales. Y aquí está una lectura muy gráfica
de lo que dice los datos del INSS en función del empleo, ¿verdad? Miren cómo, evidentemente, ese pico hacia abajo, así fue la pandemia, esos millón y feria de empleos que se perdieron y cómo se han ido recuperando. Aquí les muestro una gráfica de ejercicios montados porque pues evidentemente nuestro presidente no tomó desde el primer mes, no incidió en la política laboral, dijéramos, eso ya fue hasta que pues mandó entró en posesión, y aquí les mando una perspectiva también de los últimos años, por eso lo hago montado, pero cómo es la gráfica en relación a los empleos, que la verdad estamos a niveles del 2016, ¿eh? O sea, tampoco estamos miren quién está en 2016. Estamos ahorita recuperando aquellos niveles que este pico que tuvimos en 2020 está bajando. De hecho, el INSS lo ha dicho, ya no estamos recuperando los empleos. Ahí tenemos una perspectiva. Y miren cómo estamos ahorita. ¿Está sesgada la información? Puede serlo porque me faltan más elementos, pero nos da un panorama de que la iniciativa privada al mes de noviembre emplea 22 millones de personas y el gobierno, o dígase otros, sustancialmente gobierno, en mi opinión, casi 28 millones de personas. Entonces somos un país burócrata, sin decir que una persona que esté en iniciativa privada eventualmente puede también trabajar en gobierno. O sea, eliminando esos cruces de conciliación, pues la verdad es que si no tenemos un panorama muy alentador, ¿qué nos dice? Nos falta más empleo, nos falta más industria, y quisiera revertir al último comentario, ¿verdad? Lo que dijo Rubí, pues el incremento de 20% del salario mínimo, que por cierto, no solo es el salario mínimo general, en escalada vienen los salarios mínimos profesionales, y decir que con este incremento del salario mínimo, muchos de los profesionales de año pasado pues debían haber estado hoy con mínimos. No, también subieron los profesionales en un 20%, salvo algunos comentarios que voy a hacer en relación a los promedios del IMSS más adelantito, pero lo importante es que en los últimos 10 años, miren, se ha triplicado este indicador en los últimos 10 años del salario mínimo, y eso evidentemente no corresponde a triplicar la producción en México, ni siquiera de risa, ¿verdad? O sea, entonces sí, muchos también se decía, ¿no? Es que las personas realmente esos 70, 80, pues no era lo que se les pagaba, siempre se les pagaba por fuera. Bien, lo que ha provocado políticas como el tema de la previsión social, política fiscal de incidencia, como el tema de la previsión social que no es deducible, pues ha provocado que cada vez más los trabajadores, los empleadores, los patrones, dejen de pagarles previsión social y les paguen salario. Entonces, hay una métrica también ahí lineal, como lo voy a comparar al final. Bueno, entonces, ¿en dónde estamos en este punto, no? Hay un incremento del 20% que también aplica a los generales. El salario promedio general andaba como en 587 pesos, más 287 pesos del trabajador del hogar. Imagínense, hoy por hoy un trabajador del hogar gana más que un auxiliar en una oficina, que no es parte de los salarios profesionales. Subsidio por empleo en cuota diaria ya bailó desde hace rato, desde el año pasado. Hoy se contextualiza que es inoperante esta tabla, esa tarifa. Ya no hay ese tema del subsidio. Hay que recordar que los subsidios, como convenciones, como ayudas, como renuncia recaudatoria, está considerado dentro de la política fiscal como un gasto público. Bueno, pues de aquí nada más decirle que durante el año 2023, 59 de las 61 categorías del salario profesional no superaban el salario promedio registrado en los trabajadores del hogar. Imagínense esta incidencia, 59 de las 61 categorías profesionales. Para 2024, esta incidencia redunda en que 52 de las 61 todavía no supera el promedio del 2023 de las trabajadoras del hogar. Hay que ver por dónde trabajan esas trabajadoras del hogar, ¿verdad? Porque seguramente la mayor concentración debe estar en Ciudad de México, en Nuevo León, Guadalajara, en fin, y con altos sueldos, porque según el IMSS se les afilia casi con 300 pesos a esas personas diarios, ¿no? Que por cierto, viene una incidencia en la cuota sobre excedente, también, no solo la cesantía de vejez, sino la cuota sobre excedente que les voy a plantear al final de mi intervención, que me quedan poquito menos de no sé cuánto, pero como 10 minutos más o menos, ¿verdad? Digo yo. Vas bien, adelante, Néstor. Y es que, contextualizando, gracias, estimado coach, contextualizando este mandato constitucional, esta necesidad económica de crecimiento y desarrollo como parte de esta competitividad, pues la verdad es que en la generación de empleos inciden
por supuesto, una mentalidad emprendedora por parte de quienes tienen los capitales, pero también condiciones favorables por parte de aquellos que no, o que generan las políticas públicas en materia fiscal. No podemos ir disociados, tenemos que ir conjuntos. Y aquí pareciera que no estuviéramos asociados, porque esta carga laboral, insisto, y la verdad, palomita para el tema del desarrollo, porque al haber más retribución en salario mínimo, se contribuye más al desarrollo. Puntualizo, crecimiento, vender más, que no hemos vendido mucho más, y desarrollo, que esas ganancias, esas ventas, pues recaigan en una mayor número de población, cosa que lo hace un salario justo, digno de retributivo, como puede ser el salario mínimo. Y sin embargo, pudiera ser que las normas fiscales todavía no respeten la naturaleza que nos dice el artículo 23, apartado A, fracción quinta, me parece, lo retomo más adelante, quinta o cuarta, de la Constitución, que habla de esa naturaleza retributiva del salario mínimo en función de las exenciones. Lo comento más adelante. Bien. Pues, ¿qué pretende en un momento dado el gasto tributario? Pues aquí se puntualizo de toda esta lectura y les dejo la nota. Estimular el crecimiento y la generación de empleo y apoyar a los sectores más vulnerables, entendiendo la mayor vulnerabilidad en la relación laboral del trabajador. Ya no sabemos tanto, ¿verdad? Con esta ley netamente social. Ojo, dentro del derecho, la ley laboral es social, ojo, preferente a otro tipo de leyes por el aspecto social implícito. Y la ley fiscal, bueno, es la ley derecho público. Entonces, ¿cuál tiene, a qué se favorece? Vamos a ver que en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la norma se interpretará de manera más favorable en caso de duda al trabajador. ¿Qué dice la norma fiscal? ¿Cuál es primigenia? ¿Lo fiscal, un bien general, o lo social en el tema laboral? Y entonces aquí nos hacer una lucha que no se ha llevado a tribunales, al menos yo no lo he visto, y si lo tienen aquí pongo, y si hay comentarios en redes sociales, vayan poniendo, por favor, aquí los amigos. Yo no he visto que se esfuercen en enfatizar esto que voy a comentar más adelante respecto de la naturaleza, ¿no? Trabajo digno, nos dice el artículo 123 constitucional, que entre los obreros, jornaleros domésticos, artesanos y en general, todo contrato de trabajo, los salarios mínimos deberán disfrutar de trabajadores que sean generales o profesionales. Me queda claro. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base o medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. No es que no se pueda utilizar, es que si es naturaleza retributiva, como viene el párrafo que es siguiente, satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos, cosa que se recupera en el artículo séptimo, párrafo, híjoles, no me acuerdo el párrafo de la ley de impuesto sobre la renta en materia de previsión social, en el tercer o cuarto párrafo por ahí. Entonces, ¿por qué no utilizar el salario mínimo como referencia de exenciones para las prestaciones sociales? Vamos a ver. Todos estamos utilizando UMAS. Todo el mundo utilizamos UMAS. Y muchos dicen, es la naturaleza de las sumas o fiscal. ¿Retribuye el trabajador? No, no es la naturaleza. Pero mira, el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Entonces nos está diciendo que en función a este salario mínimo hay una antinomia, es decir, hay una ambigüedad más bien. Al menos hay una ambigüedad, podría haber una antinomia. La ambigüedad es, ¿queremos que sea retributivo? Sí, ¿por qué no exentas todo lo derivado del salario mínimo? No, sí, cómo no, yo sí lo exento, aquí está el artículo 93. No se pagará el impuesto de la renta por la obtención de las prestaciones distintas del salario. Oye, las prestaciones distintas del salario, es decir, lo que no es salario, ¿eso sí me lo estás exentando totalmente para lo que es un salario mínimo? Sí, para lo que es un salario mínimo te lo exento totalmente. ¿Y por qué el salario no? ¿Qué tal si un patrón no tiene para pagar prestaciones distintas, pero sí tiene para el salario? ¿Por qué el salario no me lo exentas? Totalmente el salario mínimo. Digo porque ya no está vigente la tarifa del subsidio para el empleo, ¿eh? A lo mejor es momento de tocar puerta para los grupos interesados, ¿verdad? Sustancialmente los sindicatos. Porque luego nos habla del tiempo extra. Y el tiempo extra nos dice, sí, en los límites de la ley, así como nos dice la cuota de seguro social. Pero las prestaciones existen el salario. ¿Y por qué el salario mínimo no? Oye, y además, ¿cuál es la naturaleza de utilizar el índice del salario mínimo como índice para efectos fiscales? Que sea retributivo. Porque entre mayor base de exención, por supuesto, mayor retribución al trabajador. Sí y no, porque aquí viene el gran candado de los últimos años, que todo mundo, yo lo he puesto, y la verdad en foros de patronales,
Y aquí pues regresamos a este punto de se considera previsión social, así como nos decía ya la Constitución, las erogaciones que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades futuras, así como otorgar beneficios a favor de trabajadores tendientes a su superación física, social, económica o cultural. Le agrego un elemento más, que les permiten el mejoramiento en calidad de vida y el de su familia. Y aquí, para no ser muy larga mi participación y sobre todo dejar esto como a nivel de discusión que pudiéramos sondar en una siguiente sesión en este comité, pues yo tan solo dije, bueno, pues salario mínimo, me calculé de 1 a 5, calculé 4 escenarios de 5, 10, 15 y 30% de previsión social. ¿Cuánto le costaría como carga social al patrón? Porque hay una no deducibilidad y ese es el contrapeso. ¿Por qué no me permites la deducibilidad de la partida? Te estás acabando la gallina de los huevos de oro. Insisto, no es que yo sea antigobierno, no, más bien es, seamos pro economía. ¿Por qué lo digo? Al final del día concluimos de que, incluyendo el impuesto sobre nóminas que se puede causar promedio 3% a nivel nacional, pues si yo le quiero dar una prestación que me va a significar a mi patrón, además de lo que yo le pago al trabajador, además de lo que si yo le incremento un 30% su salario, me va a costar un 8% más a mí, un 8% más porque tengo estas prestaciones, sin decir las cargas implícitas, como lo vamos a mostrar más adelante en esto. Aquí solo estoy considerando el impuesto sobre las nóminas y el impuesto sobre la renta, sin decir la cuota. Hay que ver qué tipo de prestación social es para ver si califica dentro del artículo 27 de la Ley de Seguro Social. Si califican ahí, chulada, y si no, también cuota SIMS, y esto va a subir. ¿Qué digo como patrón, señores? ¿Qué digo? Pues mejor se lo pago todo como salario, y hay que lo vea el que lo vea, como dice la expresión, pues hay que lo vea el trabajador, y estamos atentando con este tema. Por eso digo que hay una ambigüedad en la política del salario mínimo, que bueno, solo lo contextualizo pues para mejor referencia. Entonces yo voy cerrando ya, estimados amigos. ¿El salario mínimo realmente es el mínimo? El subsidio por el empleo traía un efecto retributivo, hay que decirlo, y muchas veces, es más, en la exposición de esa comisión que mencionó Rubí, se puntualizaba muchas veces que el salario mínimo ya era como considerado como parte del salario, ¿no? Hay que recordar crédito general, crédito al salario, y finalmente subsidio para el empleo, ¿no? De no exentarse el salario mínimo como las horas extras o triples, el fondo constitucional sería una utopía, es decir, por qué dejas de lado el salario mínimo como índice en la naturaleza retributiva neta en la percepción y consideras una UMA para efectos fiscales? La previsión social en un rango del 30% podría llegar, le cuesta el patrón, puse 8, 9, en el ejemplo que les puse era 8, más las cuotas SIMS, ahí tuvo un error de captura. Cuotas sobre excedentes, 3 sumas favorecidas. Miren, señores, abajo no sé si se alcanza a leer, le ofrezco una disculpa, pero se los voy leyendo. El salario promedio general del 2023 en el IMSS era de 537 pesos y el salario promedio para los trabajadores del hogar era de 287. Si consideramos el incremento, ojo, es una mera estadística, mera proyección, todo el error es mío, no de la Work Compliance ni nada más de este comité, mío absolutamente. Pero si consideramos el incremento que sufrió este promedio general de los trabajadores inscritos durante 2022 a 2023 y se repite la fórmula en 2024, en 2024 esperaríamos que el salario promedio alcanzara los 594 contra los 356. Eso mensualmente implica 17,000 en términos generales y 10,000 para las trabajadoras del hogar. Las 3 sumas de 2024, señores, suman 9,900. Es decir, ya se están causando cuotas sobre excedentes. Es más, quítenle ese 8%, quizás las trabajadoras del hogar no alcancen todavía, pero sí el resto, el promedio, alcanzarán una cuota adicional. ¿Y esto cómo se lee? Mayor recuperación de este sector económico para la prestación de los servicios médicos del IMSS. Porque si a esto le consideramos que la cuota de cesantía de edad bajada va a aumentar promedio entre todos los rangos de UMAS, que ya vimos, ¿no? De cuánto gana una persona en 15.5%, pues entonces la verdad que hay una mayor carga si le sumamos que incluso le quisiera dar una previsión social de aquellos conceptos que no están considerados en el artículo 27 del Seguro Social, y que esto ya lo hemos analizado al interior de clientes por esta misma necesidad del salario mínimo. Termino con esto, señores. ¿Cuáles son los principales estímulos para que venga la inversión extranjera a México? Digo, aquí hay una estadística cuyas notas las cito ahí. Los altos ejecutivos de 750 empresas o inversionistas dijeron que lo que más le interesa
antes de cualquier tema fiscal es la estabilidad política, la seguridad y un entorno legal y normativo estable. Ojo, hoy sabemos que acaba de salir un resolutivo de la Corte en materia del REPSE, ¿no? De que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, oye, no tienes que estar evaluando si cumple o no, tú solo recibe y dale la autorización, casi en mi expresión así es, no tienes por qué autorizarle o menos aún negarle. Eso puede ser tema de harina de otro costal, aquí con Rubí en el tema de laboral, pero concluye que estas consideraciones tienen mucho más peso que cuestiones como las tasas impositivas o los costos laborales bajos. Es cuanto, estimados amigos. Creo que cumplí el tiempo Sí, no, para... súper bien. Muchas gracias, Néstor. Pues como dices, bien interesante todo este efecto, tanto financiero como de contribuciones de seguridad social. Vamos, yo creo que al final a hacer un pequeño panel de algunas preguntas que nos vayan dejando y otras que yo estoy anotando. No sé si por ahí está Eduardo, nuestro que estimado Eduardo, para pasar con él. Si no, pues nos adelantamos con Ángel. Eduardo, ¿no estás por ahí? Creo que no, ¿verdad, Rubí? Pues adelante, Ángel, nos arrancamos contigo para hablar del tema, pues, tanto interno como internacional en materia de impuestos federales y el instrumento multilateral que hemos platicado. Adelante, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hasta ahorita hemos hablado de aspectos meramente locales, y si la complejidad de este año en materia electoral, económica y demás no fuera suficiente en el ámbito interno, también en el ámbito externo hay modificaciones que van a tener un impacto profundo, sobre todo para temas de cross-border, o sea, transnacionales o de inversión extranjera en México. Uno de los principales temas es que México ha tomado una postura cada vez más restrictiva sobre la interpretación de los tratados que eliminan o disminuyen tasas de retención sobre ciertos temas específicos, ¿no? Hay un concepto genérico en los tratados que implica que los beneficios empresariales no están grabados, en el país de fuente. Sin embargo, pues este criterio de fuente de riqueza y de beneficio empresarial, pues cada vez ha sido interpretado más restrictivamente en México, que es un poco contrario a la tendencia internacional, ¿no? Entonces, este es un punto a tomar en consideración porque definitivamente uno de los puntos que más está revisando la autoridad fiscal, como decía Néstor, enfocándose en los mismos contribuyentes de siempre, pues son las retenciones que se hacen de pagos al extranjero, ¿no? Pues regalías, intereses, dividendos, etcétera. Ok, otro punto muy importante a tomar en consideración en materia internacional es que entra en vigor la Convención Multilateral o Multilateral Instrument, el MLI, por su abreviatura en inglés. Fue una forma que encontró la OCDE de modificar toda la red de tratados mundiales con el menor número de modificaciones posibles, pero que en la práctica representa un reto, ¿no? Entonces, en el caso de México tenemos 62 tratados internacionales en materia de tributación. Es una red muy extensa de tratados y muy importante, que fue una labor muy importante que ha hecho el país para buscar certeza tributaria. Y entonces, gran parte de estos tratados se modificaron con el MLI, ¿no? El MLI lo firmó México en 2017. Lo ratificó el Senado el año pasado, se depositó ante la OCDE el año pasado y la mayoría de sus provisiones entraron en vigor el 1 de julio del año pasado, pero todo lo relativo a las retenciones entró en vigor el 1 de enero de este año, ¿no? Entonces, todas las estructuras internacionales y pagos que se hagan al extranjero tienen que analizarse otra vez que se cumpla con el tratado. El MLI básicamente a veces modifica, a veces suplementa los convenios internacionales, eh, estableciendo, digamos que normas más protectoras de la fiscalidad, o sea, que limitan la aplicación de los tratados y que exigen tener
un análisis detallado de si lo que siempre habíamos venido haciendo continúa siendo de esa forma, ¿no? Y de una manera muy destacada, pues hay una regla general antielusión que se llama el PPT o Principal Purpose Test, que nos dice que no puedes aplicar un tratado si uno de los principales fines fue un fin fiscal, ¿no? O sea, ya ni siquiera es el principal, es uno de los principales fines. Entonces, esto nos obliga a que determinados casos donde tenemos holdings en el extranjero que no tienen mucha operación, o tenemos préstamos desde el extranjero de empresas que no tienen mucha sustancia, pues pudieran no aplicar el tratado, ¿no? Eso es por una parte, y por otra parte, este MLI fortalece los procedimientos internacionales de resolución de controversias, que son los Mutual Agreement Procedures, los cuales buscan que los fiscos de los diferentes países se pongan de acuerdo en beneficio de los contribuyentes cuando hay una controversia sobre quién debe grabar determinado ingreso. Entonces, ante la postura cada vez más, digamos, agresiva de la autoridad fiscal mexicana de intentar grabar cada vez más a las transnacionales, pues estos MAPs o Mutual Agreement Procedures van a ser un elemento muy importante de defensa para los contribuyentes y para dar certeza a los inversionistas en México, porque pues digo, todos sabemos que no ha sido bien visto últimamente toda esta recaudación tan agresiva que ha tenido en México sobre ciertas transnacionales concretas, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es que a nivel internacional también hay novedades. También viene la implementación del Pilar 2, que va a establecer un impuesto mínimo global del 15%, en el cual México ya dijo que le entra, ¿no? Pero todavía no. De hecho, el compromiso de México era implementar en 2024, lo cual pues ya no pasó, pero en cualquier momento pasa, y eso pues trae una serie de cuestionamientos muy importantes, porque el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que tienes que contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, y en eso se ha interpretado ley en sentido formal y material, ¿no? Entonces, en sentido formal, una ley tiene que provenir de un congreso. Entonces, una convención internacional, que el Pilar 2 ni siquiera es una convención internacional, pues no tiene fuerza. Entonces, tendría que implementarse en México, y esa implementación pues, se ve lejana, ¿no? Pero son ese tipo de cosas que nos empiezan a poner nerviosos, porque sabemos que ya vienen. Sabemos que es un año electoral en México, sabemos que hay mucha presión tributaria y que la recaudación es muy agresiva, y como contribuyentes tenemos muy poca certeza de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las novedades internacionales, y pues feliz año a todos. Si quieren, ahorita hacemos el recap al final, ¿no? Sí, claro, muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que sí, por aquí habrá algunas preguntas sobre temas de asistencia técnica que tú nos vas a poder responder, pero pasamos al comentario de nuestro amigo Eduardo, que yo creo que ya está por ahí. Eduardo, Hola, ¿cómo estimado están? Buen día. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año, gracias. Buen día. Adelante, los micrófonos son tuyos para avanzar. Muchas gracias. Bueno, entonces, proyecto. Sí, Un adelante, segundito. adelante. Bueno, yo les voy a hablar de un tema relevante para este año. Como ya sabrán, el uso de las herramientas tecnológicas por parte de la autoridad fiscal es algo que está tomando fuerza. Y entonces, pues bueno, vamos a platicar de lo que viene. Un segundito. Bueno, tomando en cuenta que ya están las metas de fiscalización para este 2024 y que conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación hay un incremento en las metas recaudatorias, pues bueno, podemos ver que este año la fiscalización digital va a crecer de muchas formas, ¿no? Bueno, ¿de qué les voy a hablar? Pues un poquito de los antecedentes de esto, respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales, de las cartas de invitación, de la restricción de sellos digitales, del éxito, ¿por qué no decirlo?, de las cartas de invitación,
de las revisiones electrónicas y bueno, pues algunas conclusiones y tips para lo que viene, ¿no? Bueno, hablando de los antecedentes, recordemos, y el punto de partida será las cartas de invitación. El 33, fracción tercera del código, le da la facultad a la autoridad fiscal para que invite al contribuyente para cumplir de forma eficiente con sus obligaciones fiscales y aduaneras. ¿Se acuerdan cuando nos llegaban las cartas de invitaciones en papel o por correo electrónico y que nadie las pelaba? Bueno, pues esto ya quedó en el pasado y hoy en día, pues con los estudios que ha hecho el propio Poder Legislativo, la propia autoridad fiscal, pues han robustecido las disposiciones justo para llevarlos y orillar a los contribuyentes a que tomen las cartas de invitación como algo ya real, como algo que ya necesita prestársele atención, ¿sale? Entonces, pues aquí les mencionaba, pues las cartas de invitación cuando llegaban en correo físico, el correo, y pues bueno, ya estamos en otro tiempo, ya hemos robustecido esto. ¿A qué nos ha llevado este robustecimiento de las reglas fiscales y en particular con las cartas de invitación? A la famosa restricción de sellos digitales. Bueno, pues ya hoy, como saben, el 17H bis le da la facultad a la autoridad fiscal de poder restringir de manera temporal los certificados para la emisión de CFDIs, ya sea de nómina, de ingreso, de egreso, carta aporte o recepción de pagos. En cualquier caso, bueno, pues esto es un golpe importante para las empresas, porque de entrada imagínense que con esta restricción de sellos digitales, pues no vamos a poder facturar 3 días. Entonces eso es complicado. Imagínense en empresas grandes o de un volumen ya mediano grande. El no tener CFDIs durante 3 días representa pues un tema de continuidad del negocio, ¿por qué no decirlo? Más allá del hecho de que pudieran tener algunas multas, aquí lo plasma un poquito en consecuencias, por ejemplo, en CFDIs de nómina, que bueno, si no se emiten, pues estamos ahí en presencia de una infracción fiscal y naturalmente en problemas con los propios trabajadores, con los propios sindicatos, entonces con la propia Secretaría del Trabajo. Entonces ahí tenemos un punto importante. En el tema de CFDIs de egresos, bueno, pues no se podrían expedir las famosas notas de crédito que hacen referencia a descuentos, bonificaciones o devoluciones de productos. Y bueno, pues eso comercialmente tiene una afectación importante para aquellas compañías que trabajen con este tipo de documentos. Para efectos de los CFDIs de recepción de pagos, recordemos que la disposición fiscal dice que los tenemos que emitir a más tardar el 5 del mes siguiente a que se efectúe el pago. Entonces, pues bueno, ahí si no lo emitimos, pues estamos en presencia de otra vez de una infracción y pues de paso estamos perjudicando a nuestra contraparte, ¿no? Recordando que la autoridad fiscal en algunos casos pone como pretexto, por decirlo de alguna forma, que no contar con un CFDI de recepción de pagos no permite llevar a cabo el acreditamiento del IVA o en su caso la devolución de un saldo a favor, ¿no? Entonces, ahí estaríamos generando otra contingencia. Uno de los temas más complicados, pues es el tema del complemento carta-aporte, porque, como sabemos, bueno, ahorita ya en 2024 y a partir de hace algunos meses, este CFDI ya está en vigor, ya se tiene que emitir. Ya ahorita estamos en la transición a la versión 2.0, pero en caso de que nos agarren sin este documento, nos pueden incluso incautar las mercancías, ¿no? Entonces, realmente es un riesgo bien grande para los contribuyentes y más aquellos que tienen comercializadoras, por ejemplo, o que hacen la transformación de materias primas. Imagínense que les incauten una materia prima de alto valor, pues realmente los pondría en una complicación, ¿no? Y bueno, pues un poquito pegado al complemento carta-aporte, el CFDI de traslado, que bueno, pues recordando que cuando el contribuyente traslade mercancías o bienes con medios propios, pues tiene que contar con este CFDI, ¿no? Entonces, como pueden observar, estamos hablando aquí de varias infracciones
vinculadas con el hecho de no tener un CSD, ¿no? Y en su caso, ya estaríamos en presencia de 3 días sin poder emitir cualquier tipo de CFDIs. Y si se hace mucho más largo este proceso, pues estaríamos ya con otras consecuencias mucho más graves para la empresa, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en consideración. Bueno, hablando del éxito de las cartas de invitación, insisto, porque no merece la pena reconocer que este programa, puesto por el propio SAT, ha tenido un gran éxito. Ha dado muchísima eficiencia recaudatoria. Pues, como mencionábamos y como el propio 33, bueno, da la posibilidad de invitar al contribuyente a hacer bien las cosas, ¿no? Naturalmente existen algunas discrepancias, algunos temas de CFDI que a veces no cancelamos. Vaya, hablarles de carta de invitación no es el objeto del presente, pero ya conocemos mucho de lo que ataca el SAT. Entonces, esto hace que hoy en día, pues el SAT pueda recaudar dinero sin invertir muchos recursos. Piensen como en una empresa, pues a todos nos interesa la eficiencia. El SAT funciona igualito. Con una carta de invitación que proviene del extracto de información de sus sistemas institucionales, ellos pueden hacer que el contribuyente pague. Y lo más interesante es que no le estarían dando multas. Entonces, pues bueno, además de todo, el atender las cartas de invitación y con la amenaza de la que hacíamos referencia del 17H bis, pues bueno, ya estamos evitando la restricción de sellos digitales, ¿no? Y bueno, pues el éxito a que hago referencia, pues lo podrán encontrar ahí en la página del SAT, donde podrán ver que sí hay miles de millones recaudados a cambio de muy poco esfuerzo, ¿no? Entonces, eso verdaderamente es eficiencia para la propia institución, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que las cartas de invitación le dan mucho éxito al SAT con la inversión de muy pocos recursos, vamos a hablar un poquito de las facultades de comprobación, en este caso las revisiones electrónicas. Todos nosotros conocemos las facultades, la de gabinete y la de visita domiciliaria. Eso, naturalmente, implica recursos tanto de la autoridad, para trasladarse, para meterle trabajo, recursos del contribuyente propio, para armar información, para extraer bases de datos, todo el trabajo que ya conoce. En este caso, bueno, y hablando de la eficiencia a la que hacíamos referencia, el hecho está en que, pues bueno, a veces tienen mucha inversión de recursos y poca recaudación. Entonces, con las cartas de invitación, como ya mencionaba, pues ya es poca inversión de tiempo y una recaudación importante. Con las revisiones electrónicas va a pasar algo por el estilo. ¿Dónde tienen forma las facultades de comprobación a que hago referencia? Bueno, en el 42 fracción novena, que nos habla de practicar revisiones electrónicas. Entonces, funciona igualito que las otras, nada más que el inicio y la forma cambia un poquitín. Y ahorita vamos a platicar de esto. ¿Sale? Bueno, en principio, lo que tienen que hacer, y antes de llegar a este punto, la autoridad fiscal, antes de empezar con un procedimiento de revisión electrónica, tiene que hacer mucho análisis para poder llegar a una conclusión. Porque el punto de partida de estas revisiones electrónicas es una resolución provisional. Digamos, nos estamos brincando todo el pedazo de aperturar facultades y ver y el primer requerimiento y todas estas ondas. No, aquí ya se van directamente a una observación, las cuales naturalmente ya debe de venir bien planchada por parte de programación y por parte del equipo revisor. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Y la primera. Entonces, ¿qué tiene que acontecer aquí? Bueno, recordemos, y ya lo hemos hablado en otros webinars, la autoridad fiscal hoy cuenta con convenios de colaboración con otras autoridades, con el IMSS, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo y algunas otras estatales u otro tipo de organismos. Por lo tanto, pues bueno, haciéndose valer de este tipo de convenios, ya tienen mucha más información y lo que buscan es plasmarla de mejor manera en las declaraciones y que hagan sentido, ¿no? Entonces, si tienen, imaginemos que alguna autoridad, ya sea del Infonavit o
o la Secretaría del Trabajo literalmente tenga datos distintos a los que tiene el SAT, pues bueno, eso ya le daría elementos para iniciar con una revisión electrónica y emitir una resolución provisional, ¿no? De igual forma, con la resolución provisional, esta puede venir acompañada de un oficio de preliquidación, ¿vale? Entonces, como podrán observar, nos estamos brincando pasos de manera rapidísima. Esto, y en otra vez, en atención al tiempo, le estamos quitando muchos meses a la fiscalización, naturalmente en beneficio de la autoridad. Este oficio de preliquidación puede venir en caso de que la autoridad fiscal considere que ya hay algún hecho consignado que detone impuesto. Entonces, esto ya es un paso más adelante y que necesita todavía mucho más trabajo, ¿sale? Entonces, hay que tomarlo en consideración. Naturalmente, como todas las disposiciones en este sentido, bueno, tenemos un periodo para manifestar lo que de hecho nos convenga como contribuyentes, ¿no? Ya sea a desvirtuar o a acreditar el pago de las contribuciones o a pagar lo que tenga que ser. En este caso, bueno, el periodo de referencia son 15 días siguientes a la notificación del acto objeto del presente. Entonces, bueno, en principio, pues hay que ser como contribuyentes, hay que ser bastante ágiles. E incluso, pues tener ahí si así lo decidimos, pues tener el dinero listo para poder pagar, ¿no? Aquí ya hablo un poquito de eso. Naturalmente, y como contribuyentes, pues si decimos, oye, no tenemos la información, ya es un poquito vieja, o las bases de datos pues no nos hacen sentir tan robustos como para contestar, bueno, la propia disposición nos da pie a que podamos aceptar los hechos de irregularidades e irnos directamente al oficio de preliquidación y sobre corregir la situación fiscal. Para esto también están los 15 días a los que hago referencia y bueno, se va a pagar el total de las contribuciones omitidas junto con los accesorios. Y a diferencia de lo que vemos en una revisión normal, aquí de facto viene un beneficio de manera directa, que es la disminución de la multa y dejándola en solo un 20% de las contribuciones omitidas. Entonces, ya tenemos un poquito ahí de beneficio. Bueno, no es el que quisiéramos los contribuyentes, pero bueno, financieramente ya es algo, ¿no? Y otra vez, es en pro del tiempo. Si lo ven, pues estamos haciendo cada vez más pequeñita la línea del tiempo, ¿no? Para estos efectos. Bueno, imaginando que ya contestamos que ya dimos información y documentación para desvirtuar los hechos plasmados en el oficio de observaciones, por llamarlo de alguna forma, se tienen 10 días para que se hagan otro requerimiento o, en su caso, hacer una compulsa. Entonces, como verán, los tiempos se siguen acortando justo en beneficio del tiempo de fiscalización. En ese sentido, insisto, y perdón que sea repetitivo, la autoridad fiscal de manera previa ya tuvo que hacer una gran tarea, porque de alguna forma, deben anticiparse a lo que el contribuyente les va a contestar. Porque imagínense, pues vaya, y en cualquiera de nosotros que llegáramos a revisar, en principio contestar, y revisar algo en 10 días, será complicadísimo, ¿no? Entonces, definitivamente, pues si en el IVA, por ejemplo, que existe la posibilidad de 2 requerimientos, uno de 20 días y otro de 10 días, a veces no nos da tiempo de contestar o a veces no les da tiempo a las autoridades de revisar, imagínense en esto que es un poquito más grande. Entonces, aquí está una complicación bien grande para las autoridades, ¿no? Y bueno, otro de los grandes beneficios de esta facultad. La autoridad tendrá un plazo máximo de 40 días para emitir y notificar una resolución. Entonces, como podrán ver, pues ya aquí los días ya están completamente distintos a lo que conocemos en una visita domiciliaria o en facultades de comprobación de gabinete, ¿no? Es bien
bien rápido y express está. Hablando de los límites, bueno, estos 40 días, pues, ¿cómo los vamos a contar? 1. A partir de la fecha del vencimiento que se le otorgó al contribuyente para aportar información en el primer requerimiento. Entonces, igualmente, pues siguen siendo muy poquito tiempo. Estaríamos hablando de, se notifica el acto, 10 días para contestar, 10 días para emitir un segundo requerimiento, y si no se emite, a partir de la contestación, estaríamos contando 40 días, justamente para esto. ¿Sale? Entonces, ahí, insisto, se está haciendo muy corto. 2. En caso de que la autoridad haya ejercido su derecho para poder compulsar a un tercero, bueno, dan los 10 días de requerimiento, toman sus 10 días para emitir la compulsa, dan 10 días al compulsado, en esos 10 días responde, y a partir de ahí empezamos a contar los 40. Siguen siendo muy poquitos días. Entonces tienen que ser muy rápidos. Y bueno, incluso el tercero, y esto es un poquito más extremo, en caso de que el contribuyente, ya que se haya vencido el plazo original de los 10 días para aportar información, a partir de ahí se empezarán a contar los 40 días. Y esto en caso de que el contribuyente o no haya ejercido alguna defensa o que la autoridad tenga tan bien armado su caso que ya pueda irse directo a la parte final, ¿no? Entonces ahí eso, hay que tomar en consideración estos días para lo que venga en el futuro, ¿no? Bueno, será bien importante tomar en consideración que este tipo de facultades de comprobación no pueden exceder de 6 meses. Esto contado a partir de la notificación del acto de resolución provisional. Entonces, hay que tomarlo en consideración, hay que involucrar en su caso pues a los auditores, a Provecon, a quien tenga, a nuestros abogados de preferencia, que aquí tenemos algunos, para podernos defender de mejor manera. Y bueno, como conclusiones, platicarles, y seguramente lo podrán dilucidar, este procedimiento, tomando en consideración lo que les acabo de platicar de la velocidad que tiene, les va a generar mucho beneficio a las autoridades. ¿Por qué? Porque si se ponen a hacer su tarea, van a llegar con conclusiones y observaciones bien directas hacia los contribuyentes, y desafortunadamente estos no van a tener tanto tiempo para defenderse. Entonces, si estamos bien, no será complicado. Si nos encuentran algún pecado, pues bueno, ahí es donde entra esta eficiencia recaudatoria, ¿no? Como les platicaba, bueno, pues el beneficio es que estamos en presencia de una fiscalización de por lo menos la mitad del tiempo de una revisión de gabinete. Esto sin considerar las de precios de transferencia que llegan a durar 2 años, o las visitas domiciliarias que cuando compulsan a una parte relacionaria se van a 180 días, pues bueno, esto lo hace mucho más eficiente, ¿no? Como ya les mencionaba, este procedimiento requiere de mucho trabajo detrás por parte de las autoridades. Esto, a diferencia de lo que pueden agarrar o ver en una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, esto ya tiene que traer un enfoque directo a la observación. No tiene que, esto no es a ver, que te mando un requerimiento gigantesco para que yo vea en qué no estás como tan bien y a ver si le pesco, ¿no? Esto ya es un tema diferente. Aquí hay un enfoque mucho más grande en el cual la autoridad necesita de planeación estratégica y, como les mencionaba, anticiparse un poco a lo que el contribuyente puede contestar. Y para nosotros contribuyentes, bueno, ya lo hemos platicado en algunos momentos del pasado, este tipo de revisiones representa un test a nuestro cumplimiento de obligaciones. Tenemos que estar al día, tenemos que mantenernos vigilando la forma en que cumplimos nuestras obligaciones fiscales y aduaneras, justo para no darle pie a la autoridad de llegarnos con una sorpresita como estas, ¿no? Que no nos dé tiempo. Pues bueno, esto es algo que se viene, es una realidad. Al momento, digo, salvo el mejor comentario de los colegas, digo, no tenemos muchas referencias de una fiscalización electrónica, pero es algo que se vendrá. Entonces, hay que estar listos
y pues bueno, para adelante con este tipo de Sí, cosas, ¿no? gracias, Lalo. Como bien lo mencioné al inicio, ¿no? No hubo propiamente una reforma fiscal, pero sabemos que en los últimos años la autoridad fiscal se ha llenado de facultades de gestión y de comprobación que pues permiten endurecer, ¿no? La fiscalización y la recaudación. Y una de ellos es esta herramienta que está desde 2014, que es la revisión electrónica, que no se ha utilizado de manera masiva, pero pues es la herramienta que tienen a su disposición y que muy seguramente lo van a hacer en este ejercicio, ¿no? Para alcanzar la cuota que están destinando o el presupuesto que se está visualizando para efectos de obtener ingresos tributarios. Eh, Correcto. al final, ahorita vamos a repetir un poquito algunos ponentes, ya que falta otro tema en el caso laboral y de seguridad social, principalmente. Y al final vamos a hacer una especie de conclusión derivada de una pregunta que yo tengo para cada uno de ustedes, si me lo permiten. Entonces, digo, para avanzar y no quitarle mucho tiempo. Rubí va a hablar nuevamente, bueno, nos va a hablar sobre el impacto del salario mínimo en las prestaciones como es el aguinaldo, como son las vacaciones, como son la prima vacacional y cuál es el efecto. Y aprovecharía, Rubí, que bajo ese contexto nos dieras los tips de cumplimiento para efectos de este incremento al salario, ¿no? Es decir, cómo un contribuyente va a dar cumplimiento laboral, de seguridad social, a través de las herramientas legales como son sus contratos, como son sus reglamentos, como son la constitución de las comisiones que permiten dotar de seguridad jurídica al trabajador, ¿no? Adelante, Rubí. Gracias. Sí, bueno, está la presentación, pero mientras voy avanzando, o sea, más allá del componente laboral y de gestión de talento, las empresas deben de considerar que la reforma de vacaciones, la próxima reforma, bueno, si es que sí o si no se aprueba en cuanto a aguinaldo, reducción de jornada y el aumento de la prima, pues va a implicar cambios en otras áreas. O sea, la adaptación al nuevo régimen es un tema que abarca más allá de un departamento en las compañías. Entonces, tomando en consideración la reforma de vacaciones, pues ya está vigente desde el año pasado, desde el 1 de enero, implicó que las empresas pues, deben realizar una serie de cambios que van más allá del terreno laboral. O sea, más bien estas modificaciones legales también requieren de un ajuste en aspectos operativos y de seguridad social. El cumplimiento del nuevo régimen de vacaciones no solo depende del ajuste en materia laboral, sino que existen otras áreas donde se requieren cambios en el interior de las empresas. El impacto laboral, como sabemos, pues fue que apunta al incrementar estos días y el monto que percibirán los trabajadores de su prima vacacional. Aunque esta prestación permaneció en el 25% del salario percibido en los días de descanso a los que tiene derecho la persona, a partir de este año dicho cálculo será sobre una base más alta, es decir, sobre los días que se incrementaron. Ahora bien, en ese mismo sentido, en el plano laboral, otro punto importante que deben de considerar las compañías el año pasado y obviamente este año es que la ampliación del periodo de descanso pudo influir en montos de liquidación de la fuerza laboral. O sea, cuando se finaliza una relación de trabajo, pues la parte proporcional de vacaciones que se le debe pagar a una persona pues debe de ser más alta. Además, es necesario tomar en cuenta que la Ley Federal del Trabajo establece que la persona trabajadora pues va a disfrutar de estos 12 días de vacaciones continuos, o sea, bueno, o se pueden hacer partir los periodos siempre y cuando, bueno, pues estén de acuerdo las partes, ¿no? Y a potestad, obviamente, a la persona trabajadora, pues puede ser distribuido en la forma y el tiempo que así lo requiera. Además, es importante, bueno, pues conceder las vacaciones en periodos menores a 12 años, será necesario el consentimiento de los trabajadores y que se formalice como derivado de tu pregunta, Raúl, en los contratos individuales de trabajo, en los colectivos, en los reglamentos interiores y en caso de existir, bueno, pues la política de vacaciones. Recordemos que existen sanciones por incumplir ante el nuevo régimen de vacaciones y estos van aproximadamente entre los 6 y 26 más o menos. Y esta multa pues, se puede aplicar para trabajador afectado y no exenta a las empresas de corregir estas irregulares. Recordemos que estas sanciones pues, están en UMA y la UMA ya cambia a partir del 1 de febrero.
Ahora bien, en cuanto al impacto de seguridad social, la cuota que los empleadores pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social es otro efecto que tendrá modificaciones al iniciar la vigencia de la reforma de vacaciones, o sea, a partir del año pasado. El salario base de cotización se va a actualizar cuando una prestación fija se modifica, como es el caso de la prima vacacional. Es importante que pues no hay que perder de vista que conforme a lo establecido en la ley del Seguro Social, los pagos por prima vacacional forman parte de la base de pago de las cuotas obrero-patronales, por lo que finalmente pues, los patrones deben de evaluar si los pagos de prima vacacional que se realizaron en 2023 y ahora en 2024 pues van a generar importes pendientes de integrar en el salario base. Ahora bien, en cuanto a los estados financieros, pues el efecto es sobre los beneficios directos a corto plazo, como los días de vacaciones y prima vacacional, de los cuales una entidad espera pues pagar a más tardar los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio anual, en el que los empleados pues han prestado los servicios que les otorgan los derechos correspondientes. ¿Y por qué hablamos del año pasado y de este año? Porque, bueno, pues algunos empleados cumplen su aniversario, lo van a empezar a cumplir durante enero. O sea, la reforma entró en vigor en enero, pero pues para aquellos que estuvieron rezagados, ¿no? Y sabemos que pues tiene un impacto contable de este cambio que afecta a las provisiones de gastos por beneficios a corto plazo, que se reconocen y los pasivos correspondientes al incrementar por los días a recibir en favor de los empleados. Ahora bien, para el impacto operativo, pues el impacto de la reforma sí será diferenciador dependiendo pues, del giro o tamaño de la empresa, y pues esto identifica el aspecto o el número de personas en cada área, y en cuanto a quienes pudieran ausentarse por el departamento, o sea, al mismo tiempo hay que cubrir las ausencias y en demás pues otros factores que se tienen que tomar en consideración. Ahora bien, por otra parte, en cuanto a la afectación de la reducción de la jornada laboral, cómo se vería reflejado para quienes tienen un salario por hora. O sea, si bien es cierto, el pago por hora es un esquema que está reconocido por la Ley Federal del Trabajo, en el caso de Colombia, que fue uno de los precursores en la reducción de jornada, pues implica un incremento en el valor de la hora de trabajo. Sin embargo, pues en México aún en día pues es un panorama aún incierto, ya que el dictamen de reforma no se contempla ninguna medida al respecto. Y eso, bueno, pues se tendrá que revisar efectivamente. ¿Por qué? Porque el pago por hora es un esquema salarial reconocido por la ley, y de esta manera la reforma para reducir la jornada, pues sí plantea diferentes escenarios para los trabajadores y empresas que tienen este modelo de compensación. Por ello es importante establecer el nuevo valor de la hora del trabajo, y además, bueno, también de la totalidad de la jornada. Y justo, bueno, hablamos un poco de eso en un encuentro que tuvimos con Ángel el año pasado. ¿En qué mes fue, Ángel? En noviembre, creo, noviembre, octubre, noviembre, donde hablábamos también de la reducción de la jornada y el impacto que pudiese tener en el tema laboral y en el tema de seguridad social, y obviamente en el tema operativo. Entonces, otra parte también, para no ser muy reiterativa, porque voy a hablar también de la reducción de la jornada del próximo weekly, pues en sí lo que tiene que tener establecido pues son políticas para que las políticas y los contratos individuales de trabajo al momento de hacer el cambio de la jornada. Otro impacto que podemos tener es la reforma del aguinaldo, que pasa de 15 días a 30 días de salario, y este incremento pues es por antigüedad y además de otras propuestas. Entonces, el interés que tiene el legislativo es de incrementar el aguinaldo de los trabajadores del sector privado. Si bien es cierto, bueno, pues la Comisión de Trabajo de la Cámara baja dictaminó en sentido negativo pues esta propuesta. Sin embargo, bueno, pues la pueden retomar justamente en este periodo legislativo, porque en un inicio era de 15 a 40 días, y esa fue la que estuvo en sentido negativo. Sin embargo, bueno, de la iniciativa, la que sí coincide en cuanto al incremento y que es la que podría sí pasar en este año, son los 30 días de salario. O sea, es decir, que hace de 15 a 30 días de salario. Entonces, pues es una posibilidad que se puede ver en cuanto a los trabajadores, porque hasta ahora la base del cálculo de la prestación no se ha modificado en más de 50 años. En ese lapso, el único cambio que tuvo el marco regulatorio fue para reconocer el derecho de los trabajadores a recibir una parte proporcional cuando no hayan cumplido un año de servicio. Entonces, alguna de las propuestas que se plantean, además de duplicar la prestación, es la posibilidad de que se pague en dos partes antes del 20 de diciembre, y que se incremente 2 días por cada año de servicio a partir del tercer año de antigüedad, y exentar del pago de ISR este beneficio hasta un monto equivalente a 4 salarios mínimos, que es lo que establece la reforma.
Sin embargo, bueno, pues esto todavía está en revisión, pero pues es importante que las empresas empiecen a prepararse, al igual que la reducción de la jornada. Em, en cuanto a las primas de antigüedad, bueno, pues también se establece esta parte del incremento de las primas de antigüedad, que el pago de 12 a 15, o sea, que pase en lugar de ser de 12 días, que sea a 15 días por cada año de antigüedad, además de reducir los requisitos de 15 a 12 años de 15 a 12 años de antigüedad para mantener el derecho de recibirlo. Entonces, esto también puede ser un impacto, pues sí, no lo quiero decir la palabra negativo, pero sí puede ser un impacto considerable para las empresas, además de la prima vacacional así bien es cierto, cuando se reformó la parte de las vacaciones, pasando de los 6 a los 12 días, la prima vacacional no se tocó. Sin embargo, bueno, existe la posibilidad que se modifique del 25 hasta el 50%. Entonces, en ese sentido sí puede ser un impacto muy considerable para las empresas, por lo cual, bueno, pues sí, efectivamente nos tenemos que preparar, sí, sobre todo porque sabemos que, bueno, pues se van a intensificar las visitas de inspección por parte de las autoridades competentes, en este caso por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo lo podemos prevenir? Bueno, pues estudiando las reformas y haciendo normativa interna que nos puedan ayudar a cómo se van a estar, pues, pagando estas nuevas prestaciones en caso de pasar. Gracias. Sí, Rubí, aprovecho tu participación para hacerte la pregunta, ¿no? En este tema de cumplimiento, que es nuestro tema, que tiene que ver también con lo fiscal y la seguridad social. Tu recomendación, por ejemplo, con este incremento al salario es hacer una modificación a los contratos individuales de trabajo, o ya se da por asentado que el salario incrementó, y no importa que en mi documento que firmé hace un año, donde también hubo incremento, se haya quedado con el salario establecido. ¿Cuál es su recomendación al respecto? Pues más bien o sea, sí, es analizarlo al caso concreto y tendríamos que revisar cómo viene establecido dentro del contrato individual o inclusive del contrato colectivo. En la mayoría de los contratos colectivos lo que se estila es de que el ingreso, si están ganando el salario mínimo, es que va a estar establecido en cuanto a los índices, a lo que establezca la comisión y lo que establezca la misma ley. Entonces, en ese sentido, no hay necesidad de estar pues renovando el contrato colectivo. También pues tomando en consideración todos estos parámetros. Lo que sí, lo que tienen otros contratos colectivos es que tienen anexos, que son los tabuladores en cuanto a los puestos, las categorías y el salario. Entonces, ese es más fácil de actualizar. Entonces, eso es lo recomendable en cuanto a los contratos colectivos de trabajo. Y sabemos que, bueno, pues se tienen las revisiones cuando es las revisiones de salario, ¿no? Entonces, para no estar revisando constantemente el contrato, pues lo mejor es dejar redacciones genéricas que sí se establezcan a los parámetros de la ley y a los parámetros en cuanto al incremento del salario mínimo, considerando que, bueno, lo que les comentaba de a partir del 2019 a la fecha, pues ha sido un incremento del 110%. Ahora, por la parte de los contratos individuales de trabajo, sí es importante señalar el monto del salario. Entonces, también lo que podemos hacer es jugarlo en ese mismo sentido como el contrato individual de trabajo, es establecer el salario y a su vez los anexos de los tabuladores, o inclusive, bueno, pues podemos estar generando adendums a los contratos cuando son empresas pequeñas. Cuando son empresas grandes, nada más, o sea, establecer el incremento del salario, pero no haciendo toda la modificación del contrato, porque lo que sí pues, puede ser un poco difícil, ¿no? Cuando son empresas muy, muy grandes. Pero sí es recomendable que se establezca dentro de los contratos. Y si además queremos afianzar toda esta parte de los incrementos de los salarios cuando son salarios mínimos, o simplemente que hay una empresa que paga por encima de las prestaciones y tiene incrementos anuales conforme a la inflación, contra el índice de la inflación, lo que se puede establecer son políticas internas donde establezca, bueno, pues los objetivos, cómo se van a estar calculando estos montos de incrementos, y esa política, bueno, pues se puede estar actualizando de manera anual. Perfecto. Sí, te lo comento, si bien es cierto, pareciera básico este tema, pero pues, tú sabes que en una inspección, pues a lo que se van es a revisar principalmente estos documentos, ¿no? Y va a tener impacto en la conclusión
la Secretaría del Trabajo establezca del cumplimiento no de los Sí. parámetros mínimos, ¿no? De una relación laboral, ¿no? Pero que iba en conjunto, o sea, lo que hace la Secretaría es te solicita, pues, por ejemplo, el número de empleados, cuántos son, y además las listas o los tabuladores, y además te solicita los contratos y los recibos de nómina. Entonces, lo que yo he visto en la práctica, no hay inconveniente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social si en el contrato te establecen, no sé, 300 pesos, pero si en diarios, y si en el recibo de nómina está viendo 500 pesos, no te lo toma tan mal. ¿Por qué? Porque el criterio quiere decir que pues sí aumentó, no has actualizado los contratos, los tienes que actualizar, pero mientras se vea reflejado en el recibo de nómina. ¿Cuándo podría haber discrepancia? Cuando en el contrato se establece 500 pesos y en el recibo de nómina se ve reflejado, o sea, es a la inversa. O sea, mientras en el recibo de nómina se ve reflejado más, sí se puede argumentar que se está haciendo la actualización de los contratos. Ok, perfecto. Y pueden solicitar o mostrar los recibos de nómina anteriores, o sea, antes del incremento, que pueden ver que a lo mejor estaba en 400 pesos y ahora el nuevo recibo de nómina está en 500 pesos. Perfecto, Pero Rubí. es como uno de los tips. Ujú. Sí, aprovecho por aquí, hay un comentario que nos mandan en redes. No sé si tú tengas algún comentario y si no, también pasamos con Néstor. Si pueden comentar la anunciada reforma laboral para el salario mínimo, así dice, y su impacto para que una pensión no esté ajustada por debajo de la inflación, como señala el presidente y que promoverá en febrero, el 5 de febrero. No sé si sabías algo al respecto. Reforma, o sea, sí, o sea, un parteaguas de la reforma fue que se hiciera el blindaje de los salarios mínimos. ¿Para Ujú. qué? Para que estos salarios mínimos no estuvieran por debajo del índice de inflación. Ajá, bueno, es que ellos hablan como de una pensión, ¿no? De que Sí, también de la pensión. va más alineada a una pensión. Ah, Perfecto, en ese Rubí. caso, sí, Néstor quiere complementar con todo esto. Néstor, Fíjate adelante. que Iniciamos no con te- esa pregunta para ir sí, haciendo conclusiones, mi estimado. sí, muchas gracias. Mira, fíjate que no tengo el dato como tal de esta declaración que anunció recientemente, pero sí he escuchado las previas, ¿no? Y es esta, dijéramos, que equiparación del salario mínimo a elevado a las pensiones, sobre todo al poder adquisitivo en función de la canasta básica. Eh, mientras, en mi opinión, mientras no se termine de exentar al salario mínimo, así como lo habíamos visto ya, porque estamos claros que en el artículo 96 de la Ley de Impuesto a la Renta no hay retenciones al salario mínimo, efecto que se va a ver reflejado en el pago del impuesto anual, a menos que en el impuesto anual esta persona decida aplicarse la regla miscelánea que dice que cuando vienes de un solo patrón y te hayan timbrado tus nóminas, en fin, no presentes tu declaración anual. Sin embargo, habrá que considerar que el cálculo no lo realiza estrictamente el trabajador, sino hay un ajuste al salario, o mejor dicho, a la retención que se realiza en la misma ley de impuesto a la renta, cuya obligación recae en el patrón. Entonces, lo que quiero decir con esto es que independientemente que el trabajador decida o no presentar su declaración anual por no estar en los supuestos para ello, es el patrón quien tendrá la obligación de retenerle en este ajuste de salarios al final del año, que debe ser hasta febrero, justamente coincidente con la pregunta, pero no es estrictamente relacionado con esta, y pues entonces se perdería el sentido. Hay que recordar también que las pensiones también ya son merecedoras de esta retención que habitualmente pues no se daba, ¿no? Esos cálculos pues, sobre ciertos límites. Habrá que precisar qué sucederá. No alcanza el salario mínimo actual, una persona que recibe el salario mínimo actual para que se le aplique pues un cálculo en materia de, bueno, tenemos que hacer el cálculo, pero en mi opinión me parece que no alcanza todavía por la extensión misma para hacer el cálculo correspondiente a lo que es ya la pensión, el ISR por pensión. Sin embargo, habrá que considerar que ya el salario mínimo ahorita supera en más de un 100%, casi representa 2.2 veces por ciento, las veces de las sumas. Entonces, en consecuencia, la UMA no va teniendo el mismo alcance de actualización que sí va teniendo el salario mínimo y empieza a despegar. Y eso coyunturalmente redundará en mayor retención al tiempo, por supuesto, en la medida que se vaya actualizando, porque dicen que el salario mínimo debe alcanzar para 4
canastas básicas. Las canastas básicas alimentarias dan en razón de 2.300 pesos la urbana y 1.700 la rural, hasta el último dato de mediados del año pasado que tengo. Entonces, la verdad que va a seguir subiendo el salario mínimo y en consecuencia, al no actualizarse estas tarifas y al no quitarse la obligación del patrón de hacer el cálculo del ajuste anual al término de año, pues la verdad que sí le va a pegar en la bolsa a esos trabajadores. Y llevarlo a un régimen de previsión social, pues entonces el trabajador, por eso lo ponía yo en mi exposición, se enfrentaría el patrón a la coyuntura de decir, oye, además de que le voy a pagar por previsión social, pues le voy a incrementar un porcentaje adicional de mi carga fiscal entre ISR y el INSS, insisto, y el impuesto sobre nóminas, que es un sine qua non en el cálculo, ¿no? Así es, mi estimado Néstor. Oye, y tendré una pregunta como para ir aterrizando el tema. Me llamó la atención que mencionabas que con este incremento al salario mínimo, pues era muy probable que el concepto de previsión social o el importe de previsión social, pues ya realmente se recargara hacia el salario mínimo y no existiera eso es lo que yo entendí, pues esa prestación extraordinaria. eh, y en ese sentido, si es que lo entendí correctamente en tu exposición, ¿qué repercusión tendría directamente para el trabajador en ese sentido? Mira, la fracción primera del artículo 23 nos habla de dos exenciones y una de ellas aplicables, y bueno, y un vértice o un matiz respecto a los que son salarios mínimos, trabajadores, y los que no lo son. Las prestaciones que con base en el salario mínimo ojo, no estoy hablando del tiempo extra, que el tiempo extra pues, se determina con base en el salario, pero las prestaciones que con base en el salario del trabajador se decidan otorgar al trabajador en cantidad económica, y aquí no tiene que ser estrictamente en especie, merecerán una exención total del impuesto sobre la renta, total, pero las prestaciones distintas del salario. Mi comentario iba en el sentido, oye, ¿me grabas o me permites no grabar la exención perdón, la prestación adicional de lo que yo le quiera pagar a mi trabajador, además de su salario, pero no me grabas el salario mínimo en contraposición a lo que dice todos esos ordenamientos que habíamos puesto, ¿no? Que el mero salario mínimo debería ser suficiente para satisfacer la necesidad de un jefe de familia. ¿Por qué no me grabas el salario? ¿Por qué no me exentas el salario mínimo y en consecuencia las horas extras y en consecuencia las prestaciones que deriven de a un trabajador que gane el salario mínimo? Porque, y además, si me lo exentas, ¿por qué no me aplicas como índice el mismo salario mínimo en el caso de las horas extras? Porque eventualmente, este artículo que habíamos leído, la fracción, el apartado A del 123, nos dice que no se va a tomar el salario como índice a menos que obedezca a su naturaleza. En otras palabras, como la naturaleza, en este caso, de una extensión es causar más o menos impuestos, en este caso es menos impuestos, y eso redundaría en mayor dinero en el bolsillo en términos líquidos del trabajador, y eso es remuneración para atender su canasta básica, pues la realidad es de que debería utilizarse no la UMA como referencia para lo que es el salario mínimo, sino el salario mínimo. Y aquí nos enfrentaríamos, ¿qué pasa ahora sí que una coyuntura con qué pasa con aquellos que tienen o que ganan más de un salario mínimo? Pues en consecuencia, al ser una prestación social, y este artículo 18 de la Ley del Trabajo le dice, oye, pues en caso de duda, pues aplica la norma que más favorezca al trabajador, desde el punto de vista de derecho social, que es primigenio, el derecho privado, y nada más que nos enfrentamos con un tema de derecho público, que es el tema del impuesto sobre la renta, pues la realidad es de que yo creo que eso se tiene que debatir a la luz del ejercicio de los derechos que ejercen las comunidades de trabajadores, en este caso los sindicatos, los medios que los representan, y por supuesto, auxiliados de organizaciones sociales, academias, foros como este tipo, para sustentar su dicho, ¿no? Perfecto, Néstor. Ahora, ¿cuáles son los cumplimientos básicos que derivado al incremento salarial en materia de seguridad social tiene que hacer el contribuyente? Por ejemplo, ¿hay que hacer Sí, una modificación, algún aviso en los portales del IMSS ante el incremento o automáticamente se hace? Porque eso es lo que de repente pareciera básico, pero es necesario instruir a quien nos está viendo en esta transmisión o queda grabado esta situación. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, en mi opinión, aquellos que ya naturalmente han sido rebasados por el salario mínimo, automáticamente van a ser actualizados a este indicador. Y aquellos que superan el salario mínimo, pero no están categorizados como, inclusive los categorizados, ¿verdad? Pero los de salario mínimo automáticamente van a ser actualizados. Inclusive pudiéramos decir que los salarios profesionales, es muy probable que esto no pase de manera automática con los salarios profesionales, que también merecieron un 20%. Tendríamos que entrar a hacer la actualización. Pero aquellas categorías, por ejemplo, un auxiliar administrativo que puede calificar como salario mínimo y que eventualmente merezca un incremento, ojo, ¿qué incremento debe esperar? ¿Un 20% o al menos la inflación? Me parece que la norma no es clara y aquí lo que debería procurarse es que si leemos la exposición, o más dicho, la resolución en materia del salario mínimo, dice que la inflación fue del 6%. Bueno, pues ese 6% a una persona que supera el salario mínimo y no está como profesional, debería ser lo que se le deba actualizar en función de en función del nuevo año que inicia. Ahora, sin dejar de considerar que naturalmente vienen otros movimientos afiliatorios en función de la misma antigüedad, y es un tema particular por cada trabajador cuando va incrementando sus días de vacaciones. Y si a esto le sumamos, esto es lo que ya está, este revés jurídico que dice, oye, 30 días de aguinaldo, oye, prima vacacional, creo que se quiere ir al 30%, algo así, no sé, Rubí, y eventualmente los días de vacaciones que ya está, bueno, pues entonces, sobre todo en la prima vacacional y el tema del aguinaldo, pues tendría que haber una actualización, también un trámite por parte de los patrones. En conclusión, si soy del salario mínimo, el IMSS me actualiza. Si no era del salario mínimo, porque estaba ligeramente superior, pero ya con el revés, un 20%, ya me convertí en salario mínimo, porque no estoy categorizado como profesional, el IMSS también te va a actualizar. Y los profesionales, que tendría que ser una actualización automática, estar atentos de que si no ocurre, pues hacerla lo propio. Y los demás sí hacer el movimiento pues, de registro ante el Seguro Social. Perfecto, mi estimado Néstor. Ahorita regresamos con ustedes para dar últimas palabras, pero no sé si por ahí está Eduardo, que nos pueda abrir su cámara. Mi estimado Eduardo, ahora sí, hablando de este tema, porque nuestro foro se llama cumplimiento fiscal, ¿cuál sería el tip muy concreto en relación a las facultades que mencionaste, tanto las de gestión como las de comprobación, para que el contribuyente pueda afrontar de una manera correcta y pueda salir avante ante esta facultad que, pues, inminentemente podría ejercer el servicio de administración tributaria? Claro, mira, ahora mismo como contribuyentes merece la pena que hagamos un test respecto de lo que conocemos de las cartas invitación. Sabemos que nos están cuestionando el amarre de CFDIs, el amarre de retenciones, el amarre de nómina. Entonces, esto ya nos está mostrando hacia dónde van. Entonces, si no cumplimos las cartas invitación o si no tenemos una certeza de cómo estamos en esos aspectos, eso dará pie a a una facultad de comprobación mucho más aterrizada como es el caso, ¿no? Entonces, creo que debemos mantenernos al día con lo que acontece en todo el ramo, digo, porque las cartas de invitación pues le pueden llegar a nuestros conocidos, a nuestros colegas, a todo mundo, y justo de ahí es donde debemos empezar los test al compliance, ¿no? Porque realmente no sabemos bien a bien dónde están nuestras áreas de oportunidad en todos los momentos, ¿no? Entonces, creo que por ahí debe ir Excelente. a ahí. Otra pregunta que yo creo que ya le hemos platicado, no te quiero comprometer, pero ¿qué tan recomendable es contestar estas cartas de invitación para Mira, nuestros... ante la amenaza que ya les platicaba de la restricción de sellos, es inminente y es obligatorio. O sea, la verdad es que es atentar contra la continuidad del negocio si no podemos facturar o si no podemos hacer otro tipo de CFDIs, ¿no? Naturalmente, no tenemos que contestar por contestar, ¿no? Debemos tener una estrategia con nuestros auditores, con nuestros abogados, con los propios fiscalistas, justo para saber hasta dónde queremos llegar. Y en su caso, si nos conviene autocorregirnos, ¿por qué no decirlo? A nivel de dineros, a veces puede representar mucho menos impacto económico el hecho de autocorregirnos ahorita
que esperarnos los 5 años cuando se ejerzan las facultades de comprobación o otra cosa, ¿no? Entonces, eso es por ahí. Claro, y última pregunta, mi estimado Lalo, ¿qué en tu experiencia con el tipo de empresa en la cual representas, cuántas respuestas has tenido a las aclaraciones de Híjole, las cartas de invitación? Mira, nunca vamos a tener una respuesta a las cartas de invitación, puesto que si respondieran, ahí estarían plasmando que ya no van a efectuar alguna acción futura a nivel de facultades de comprobación. Entonces es por eso que como normativa interna el SAT tiene que si ya se quedan satisfechos, ya sea con la contestación del contribuyente o con el pago que les dé el mismo, pues bueno, hasta ahí lo dejan, cierran su expediente y las facultades de comprobación para la otra área estratégica sí permanecen vivas. Sí, digo, es un poco incongruente, ¿no? Porque te Claro, invitan a aclarar, pero no te responden. Y creo que ya en algún foro, tanto que estuvimos participando, llegamos a la conclusión, pues, de esto, ¿no? No se van a arriesgar para dejar a salvo las facultades, ¿no? correcto. Que si no nos iríamos a lo que dice un principio de derecho penal aplicado al derecho administrativo sancional, que es non bis in idem, en el cual pues no van a poder ejercer, no pueden decir sí me aclaraste y después ir a hacer. Bueno, sí lo pueden hacer, pero no es legalmente correcto, ¿no? Sí, sí, Entonces, pues eso es muy claro porque muchos de los contribuyentes se acercan a nosotros como asesores, oye, contesto, no contesto, ya lo dices, por prevención, por salvaguardar el sostenimiento de la actividad económica, hay que hacerlo. Y hay que ver cada caso en concreto, como bien claro, también, ¿no? Lo hemos puntualizado. Sin embargo, también hay que saber que no vamos a recibir una respuesta. Eso es muy exacto. importante, ¿no? Sí, sí, Porque sí, ese es exacto. ya, tú mismo lo estás diciendo, ya es dentro del manual, ya vamos a decir, el SAT dice, envía la carta de invitación, pero no respondes, ¿no? Claro, claro, sí. Perfecto, mi estimado, eh, Lalo, no sé si por ahí Ángel me dijo que tenía ahí como un tema. Si no regresamos, Rubí, ya para que nos des una breve conclusión, después Néstor y seguimos con Lalo, ¿no? Adelante, Rubí. Gracias. Pues sí, mi conclusión es que, Estás, Maestra, se le cerró el micrófono. perdón, sí, gracias. Pues mi conclusión es que en los últimos 5 o 6 años hemos tenido modificaciones considerables a la legislación, tanto la legislación fiscal como seguridad social y a la laboral, obviamente. Entonces es importante que tengamos todo el espectro como patrones o en su caso como trabajadores para el cumplimiento adecuado de las obligaciones que se tienen. Y no dejar, por un lado, que pues muchas veces el legislador, como es en el caso de la de reducción de jornada, o cuando fue el tema de las primas de antigüedad, o en el caso de la PTU, no revisan el espectro completo. O sea, si reforman la ley fiscal, dejan de un lado a la parte laboral, bueno, cuando hay estas implicaciones, o en la de seguridad social. Entonces, sí es importante, bueno, pues considerarlo. O sea, ¿por qué lo digo? Porque en la parte de la reforma de reducción de jornada, habla de exentar, ¿no? En la parte de la prima dominical y no se está establecido en la parte de la prima sabatina, en caso de que se vaya a implementar. Entonces, ¿cómo estaremos pagando la prima sabatina? Inclusive también con la parte de la PTU. Entonces, es importante como empresa, como patrón, pues sí documentarlo a la normativa interna y echarle un ojo a nuestros clavados, o digo, a nuestros contratos o a la misma normativa interna y actualizarlas en aras del cumplimiento de la reforma o reformas. Yo te preguntaría que se me pasó esto. ¿Qué programas de inspecciones se visualizan para este 2024? ¿Seguirá más fuerte lo del REPSE? ¿Viene alguna otra? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tú que tienes pues cercanía con la Secretaría por, por la empresa en la que laboras. Pues se tiene la parte del Velabo. O sea, el Velabo pues es la plataforma que ayuda para impulsar el trabajo digno en las empresas y se constituye como un mecanismo alterno a la inspección. Entonces, aquí lo importante es invitar a los trabajadores, perdón, a los patrones que se inscriban en el Velabo, porque así, bueno, pues pueden evitar las inspecciones ordinarias en temas de condiciones generales de trabajo, capacitación, adiestramiento y seguridad de higiene, siempre y cuando no sea en clase de riesgo 3 o superior.
Entonces, en este caso, lo que hace es disminuir estas inspecciones. Sin embargo, en la parte de servicios especializados, en la parte del IMSS, como bien sabemos, bueno, pues ya se va a hacer la siguiente etapa en cuanto a las inspecciones. Entonces, lo que busca el IMSS es efectivamente ya tener estas facultades de fiscalizadoras para estar solicitando toda la información referente a las informativas de contratos que se hacen en cuanto al ICSEO y el Infonavit va en ese mismo sentido. Y tan es así que, bueno, pues van a hacer valer estos convenios de colaboración que se tiene firmado entre los 3 fiscalizadores y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y por la parte del SAT, bueno, pues también van a implementar estas facultades de revisión en cuanto al IVA, ¿no? La comprobación del IVA. Entonces sí viene un poco pesado para las empresas, lo que sí tenemos a nuestro favor, lo que estableció ya la Corte, o sea, tenemos la jurisprudencia y tenemos la tesis, que pues bueno, efectivamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no está facultada para determinar pues, qué es la puesta a disposición y para la aceptación del registro, la negación del registro. Entonces, pues sí va a estar un poco pesado este año, pero pues aquí la conclusión es el cumplimiento, ¿no? Tener en día nuestras obligaciones laborales y de seguridad social. Inclusive en el weekly pasado, que también está la grabación, les traía unas tablas de los diferentes documentos que nos van a solicitar en las visitas de inspección, inclusive en los requerimientos. No la terminé porque lo partimos en 2, la siguiente es el próximo miércoles, los invito para que también puedan estar presentes y sí vamos a hablar también de esa parte. Muchísimas gracias, Rubí. Te agradezco. Néstor, pasamos contigo con tus conclusiones, si estás por ahí, amigo, Sí, cómo por no, favor. bueno, pues comentarles de que, así como lo ha comentado Eduardo y Rubí, este cumplimiento digitalizado pues ya va a estar tan fuerte en el 2024, más aún considerando que ya el artículo 17L del Código Fiscal de la Federación ya no tiene la restricción que tenía entonces en la miscelánea. Esa restricción fue eliminada para el 2024, más bien había un periodo transitorio de convivencia hasta el 31 de diciembre de 2023, y ahora las dependencias y los mismos empresas, los contribuyentes, patrones, relaciones laborales, pueden utilizar este medio del buzón tributario como tema de comunicación. Hay que recordar que la última modificación a este artículo 17L redundó en de que la información que fluye a través del mismo no puede ser utilizado para efectos fiscales en relación al artículo 63, lo cual es muy, muy importante, que puede poner puede facilitar la comunicación con los trabajadores. Imagínate estar comunicando una serie de aspectos, lo dijo Eduardo, el CFDI es un tema muy importante porque en la Ley Federal del Trabajo dice que puede utilizarse como medio para comprobar el pago de la nómina. Bueno, también hay que utilizar este medio del 17L para cualquier comunicación, si es que vamos a esperar las reglas de operación de la autoridad. Ya no están las restricciones, eso es lo que quiero puntualizar. Se pueden eficientar la comunicación con los trabajadores, como es el caso de lo que estamos hablando ahorita, pero también entre particulares, y el buzón tributario puede ser un medio muy eficaz sin que sea considerado para el 63 del Código Fiscal de la Federación. Gracias, mi estimado Néstor. Tu conclusión, mi estimado Lalo, para terminar en tiempo. Pues invitarlos a todos a continuar con la información, que no nos cerremos a estarnos actualizando periódicamente para conocer las tendencias de fiscalización que existen en el medio, ¿no? Básicamente eso nos podrá ayudar a prevenir de alguna forma los actos de autoridad y pues bueno, hacer autotest a los compliance que tengamos nosotros como contribuyentes. Excelente. Pues muchísimas gracias, Rubí, Néstor, Ángel, que tuvo que salir, Eduardo, por permitirme dirigir este foro que va a quedar grabado. Fue un foro que lo organizamos de manera así muy rápida, pero que era necesario como comité lanzarlo. Esperemos que sea un instrumento de ayuda para quien lo puedan visualizar en redes sociales y en nuestra página de Work Compliance. Y le dejo los micrófonos al maestro Juan Fernando Castillejos para cerrar la sesión. Muchas gracias, maestro. Contestando a la persona que nos pregunta que dónde pueden ver la repetición, todo miembro de la Work Compliance puede verlo a través de nuestra página de Work Compliance. También recordarles que el próximo miércoles tenemos la segunda parte del interesante Weekly que
está llevando a cabo la maestra Pérez Ponce, la maestra Rubí, que por la extensión y los temas que dio no pudimos terminar el miércoles pasado. Este miércoles tenemos la segunda parte, por favor acompáñenos, nos dará mucho, mucho gusto. Como bien dice la maestra Jessica Morales, también en nuestras redes sociales pueden ver la repetición de este evento. Si me permiten, voy a leer sus reconocimientos, a compartirlos. Posteriormente los podremos tener y empezamos con el reconocimiento, si me permiten. Encuentros Compliance, World Compliance Association. En reconocimiento y agradecimiento a la maestra Rubí Pérez Ponce como ponente en el evento Encuentros Compliance, Cumplimiento Fiscal para 2024. Capítulo México, lo firma el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, presidente de la World Compliance Association, Capítulo México, la maestra Alba Lema da Pena, presidenta internacional de la World Compliance Association, firmado en México el 15 de enero de 2024. Si me permiten, también es que, cerrar aquí, porque déjenme ver si puedo avanzarlos. No, no me deja avanzarlos. Déjenme cerrarlo y pasamos al siguiente. Encuentros Compliance, la World Compliance Association, en reconocimiento y agradecimiento al maestro Ángel Escalante Carpio como ponente en el evento Encuentros Compliance, Cumplimiento Fiscal para 2024. Capítulo México, firmado por el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, presidente de la World Compliance Capítulo México, y la maestra Alba Lema da Pena, presidenta internacional de la World Compliance Association, nuevamente 15 de enero del 2024. Permítanme borrar este, cerrar este. Se me están moviendo. Una disculpa, No se preocupe. que aquí ya no me deja recorrerlos. A ver. Yo creo que le tendrías Ya. que clicar en la pestaña. Aquí está. Aquí está ya. Sí, es que no, se está bloqueando la pestaña, pero ya aquí lo pude mover. Si me permiten, Encuentros Compliance para el maestro, la World Compliance Association, en reconocimiento y agradecimiento al maestro Néstor Gabriel López López como ponente en el evento de Encuentros Compliance, Cumplimiento Fiscal 2024, firmado, como ya mencionas, por el doctor Octavio de la Torre Estéfano, presidente de la World Compliance Capítulo México, la maestra Alba Lema da Pena, presidente internacional, Ciudad de México, 15 de enero del 2024. La World Compliance Association, en reconocimiento y agradecimiento al maestro Eduardo Estrada Borja como ponente en el evento Encuentros Compliance con el tema Cumplimiento Fiscal para 2024. El Capítulo México, firmado por nuestro presidente del Capítulo México y por nuestra presidenta internacional de la World Compliance Association, la maestra Alba Lema da Pena. Ciudad de México, 15 de enero del 2024. Para el maestro Raúl Alejandro Melgar Díaz, tenemos el gusto de entregarle el reconocimiento a nombre de la World Compliance Association como ponente en el evento de Encuentros Compliance, Cumplimiento Fiscal para 2024, Capítulo México, firmado por el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, presidente de la World Compliance Association, Capítulo México, la maestra Alba Lema da Pena, presidenta internacional de nuestra institución, México, 15 de enero del 2024. Pues muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos que nos hayan acompañado al maestro Raúl Melgar por coordinar este interesante evento, al maestro Eduardo Estrada por acompañarnos, a la maestra Rubí Pérez Ponce, al maestro Néstor Gabriel López por haber estado con nosotros y al maestro también que tuvo que retirarse. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Estén pendientes de todas las actividades que tenemos ya en este nuevo 2024, deseándoles lo mejor para todos ustedes y nuevamente recordándoles que tenemos una cita el miércoles en el Weekly con la maestra Rubí Pérez Ponce. Muchas gracias a todos ustedes. Un gusto saludarles. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego.